una reforma a la política. La política. Que implica quitarle la política a la corrupción. Por tanto, el delito de corrupción tiene que ser tratado de una manera completamente diferente como hasta ahora. Los corruptos se van a la cárcel. La reforma política tiene que ver con las autonomías territoriales, que yo creo que hay que profundizar. Hablé del tema de la zona autonómica del Pacífico, de la cordillera occidental hacia el mar, para darle poder a las negritudes. Hablé de conferir autoridad ambiental a los viejos resguardos indígenas que creó la corona. ¿Cómo se llama la figura del Pacífico? Zona autonómica especial. O sea que usted le abre paso a una Colombia federal. Es un camino hacia allá, digamos, pero es más de lo que más. ¿Y le gusta esa Colombia federal? Me gusta porque la democracia implica las decisiones de los pueblos sobre su territorio. De hecho, el único país que no es federal de la Alianza del Pacífico o que opera como federal es Colombia. Pero yo no aplico la palabra federal para caer en viejas discusiones, porque sé que estamos en una transición que básicamente se define por la transición hacia una sociedad en paz. Reforma de justicia. La justicia es quitarle la justicia a la política. Y despolitizar la justicia. Sí, y volverla autónoma, otra vez la palabra autónoma, realmente autónoma. Cuando la justicia se vuelve autónoma en la política, cuando ella puede no solo manejar sus recursos, sino obtener los recursos por definición de fórmula matemática. ¿Usted quiere que la justicia no dependa del presupuesto del Ejecutivo? Que tenga sus propios... No dependa de cada gobierno, sino que sea más el modelo de las transferencias. Una fórmula constitucional. ¿Con base en el Producto Interno Bruto? Sí, ¿con base a ingresos corrientes sería más apropiado. Okay. A ingresos corrientes, lo que es lo que recibe el Estado. O sea que la justicia no tendría que estar haciéndole lobby al Ejecutivo. Exacto. Para sus ingresos. Y nada que ver con definición de cargos de tipo político. Okay. La tercera reforma es la salud. Salud. Y ya tenemos una experiencia, o sea, nosotros ya en esto podemos hablar, digamos, con algo de suficiencia, porque lo hicimos en Bogotá parcialmente, porque no podíamos modificar la ley. Pero ahora se trata de quitarle la intermediación financiera al modelo de salud. ¿Y trasladárselo a quién? Quitar las EPS. Entonces tendría el modelo de salud nuevo que creo necesita Colombia, y también es una transición, porque un modelo de salud no se cambia de la noche a la mañana, si no se muere mucha gente. Es fundamentalmente preventivo, y esto fue lo que hicimos en Bogotá, ya sabemos cómo se hace. Preventivo, que significa equipos médicos en todo el territorio nacional, en los hogares. Esta experiencia viene de Costa Rica para que los hacedores de guerras sucias puedan tener instrumentos. Es eficaz en Bogotá, redujo todas las tasas de enfermedad y fue lo que permitió llevar la tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año por causas de desnutrición a 0, a diferencia de La Guajira. Es dividir el territorio en microterritorios de salud. Sí. Y tener equipos médicos pagos por el Estado atendiendo preventivamente. La CPS esta es una base, esta es la base. Obviamente la enfermedad aparece, esa guerra no se gana nunca. La enfermedad aparece, pero es una tasa de enfermedad menor. Esa es la gracia del modelo preventivo. Y la atención a esa enfermedad que aparece en cualquier ciudadano debe ser la que la ciencia determine. Eso implica unos costos globales en el país. Si usted quita la intermediación financiera, es decir, esos porcentajes que hoy se quedan en la EPS por ley, o los que a través de la ilicitud también se quedan en la EPS, que es no otorgar el tratamiento adecuado, ese es el mecanismo. Eso se elimina, digamos, habría un fondo, ya existe un fondo único, sí, donde llega todos los recursos de la salud, que son básicamente públicos y que son privados en el salario, porque los empresarios ya no están pagando. Quitaron esa norma. Ese fondo común, único, contrata directamente la red privada y pública y no necesita de EPS. Entonces, ¿y qué contrata? El tratamiento que la ciencia determina para cada caso de enfermedad.
Eso nos lleva a un tema ya específico, porque fíjate que aquí hay red privada, no estamos construyendo un esquema estatal, pero lo privado no es la intermediación, lo privado es el servicio, la clínica, la Fundación Santa Fe. Las IPS funcionarían normalmente. Las IPS tal cual, ¿no? Es posible que algunas zonas tengan deficiencia IPS. Que entraría el sector público a prestar. Sí, y hay otras zonas donde hay saturación, pero digamos, ya son temas secundarios. Reforma de la salud se concentra el en hospital las EPS. público entonces deja de ser contratado por EPS, que es lo que lo está arruinando, lo está quebrando. Para no depender de la EPS. Depende del Estado, del presupuesto. Y nosotros sí queremos, lo demostramos en Bogotá con el presupuesto distrital, que podemos. La educación tiene dos, digamos, hemos hablado. También tenemos una Ahí sí experiencia. no tiene, como alcalde, no tiene mucho que mostrar. La distrital es un polvorín, dices, más que... La distrital que era donde usted tenía que mostrar más cosas, sí, como lo está diciendo en salud, o como lo está diciendo, no sé, en otros esquemas. En la distrital es complicado, ¿no? Mira, o sea, que esa reforma de educación... Usted me pone a hablar de Bogotá y yo le acepto. Sí. Entregamos 1.200 aulas de preescolar. Okay. Porque la educación viene ahí, incluso ahí es donde está el motor fundamental, en esos niñitos de 0 a 7 años. Porque ahí es donde nace el amor al saber, si no, no nace. Ya usted a su edad, si cuando era niñito de 3, 4, por alguna circunstancia, a mí fue porque yo vi a mi papá leyendo libros. Eso me salvó. Porque ahí, entonces, cuando uno ve al papá leyendo libros, le nace esa curiosidad. Pues, digamos, ahí es ahí donde se construye la nueva nación. Entonces, y los gringos lo han dicho con certeza, la mejor política de seguridad de una nación es cuidar integralmente su primera infancia. Okay. No es con cárceles. Ya cuando usted empieza a hablar de cárceles, porque es un fracasado. Es la tesis de Vargas Lleras. Y yo le hago caso a los gringos. Es ahí, entre 0 y 7. Mira, nosotros entregamos 1.200 aulas. Ay, que no crearon, decían los periodistas, que no entregaron 1.000 jardines. Es que el problema no son los ladrillos, el problema es la atención de los niños y niñas. Entonces hicimos 2, porque entre 0 y 3 años, ¿cómo metes a un niño a un jardín si la familia quiere tenerlo? Eso sí sería un acto dictatorial. Bueno, entonces trasladaría este esquema a nivel familias nacional. Pobres, que tienen problemas, incluso con familias, no solo por los pobres, hay familias con capacidad, son disfuncionales. ¿Cómo lo haría? A la familia hay que ayudarla. Nosotros, el tema de hogares, de señoras que presten estos hicimos un programa que fue exitosísimo y fue ejemplo mundial. Se llama Cuidado en el ámbito familiar. No rompe la familia, no rompe el deseo, a veces de una joven sola. Esa es la familia. La familia en Bogotá no es tanto de papá y la mamá, es la mujer sola. Y entonces el Estado se vuelve como el compañero. Él suple la ausencia del hombre. ¿Y cómo funciona eso? Y lo suple con la atención a los niños de ella. Entonces, se daban 2 ámbitos, se llamó ámbito familiar y ámbito institucional, son palabrejas tecnocráticas. Ámbito familiar, ¿qué era? Que llevábamos sobre todo mujeres, porque se especializan en la universidad profesionalmente en cuidado de niños. 5.000. Esto era lo que decían que eran las nóminas paralelas, los sinvergüenzas, porque eran las niñas profesionales cuidando la niñez de Bogotá. Y las echaron. Y cuidan, las van a cuidar echaron. Niños. Entonces ellas han estudiado profesionalmente de eso. Ay, disculpe. Ellas han estudiado profesionalmente, pues eso, digamos, es su profesión. 5.000 niñas se llevaron, niñas no, pues, profesionales, y atendieron cerca de 180.000 bebés en toda Bogotá. ¿Ese esquema lo trasladaría a Colombia? Sí. 5.000 para 8 millones. Sin dudarlo. Ahí empiezas tú a hacer unas matemáticas y los puedes representar en presupuesto. Sí. A nosotros no, era más o menos... ¿Y eso es ubicar unos hogares donde lleguen los niños? No, es en la familia, es en el hogar. Hay una que es lo menos, que es la institucional. Bueno. En el ámbito institucional es el jardín, guardería, como quieras llamar, que entre 0 y 3 años en Bogotá fue las primeras en América Latina. En Bogotá eran incluso 24 horas, porque la mamá salía sola a trabajar.
de noche. Y el niño nadie lo cuida. Okay. Entonces los hogares de nocturnos permitieron, yo recuerdo el del Bronx, el de barrio Santa Fe, abrimos 3, que es la mamá trabajadora sexual. Entonces si ese niñito, cuando la mamá es trabajadora sexual, está sola, llega en todos los problemas que se llega, ese niñito va viendo eso y no hay nada más. Tú estás construyendo la nación del mañana ahí. Sí. Pues la quinta reforma, para mencionarlas, es el tránsito de la economía extractiva a la productiva. Eso sería que política industrial. Que también es una transición. Entonces, ¿esa quinta reforma es cuál? ¿Cómo la titularía? Sería reforma económica. Sí. El carbón y el petróleo, tanto en Venezuela como en Colombia, más en Venezuela que en Colombia, han producido algo que se llama la enfermedad holandesa. Sí. Una tesis económica neoclásica que deriva de que una monoexportación produce una revaluación del peso y mata todas las demás ramas productivas en un país. Porque todas dependen de ese producto. Porque encarece todos los demás productos excepto el de la exportación, el del boom exportador, que en este caso es combustibles fósiles. Eso pasó en Venezuela y adiós todo lo demás, además con ayuda del gobierno, porque ahí donde se le puede cobrar, porque el gobierno no hizo nada para mitigar el efecto de la enfermedad holandesa en Venezuela. En Colombia también está pasando. Es decir, estamos importando 13 millones de toneladas de alimentos. Pero la propuesta ahí concreta es ¿cuál? Entonces, si usted transita, es decir, deja de poner el énfasis en el carbón y el petróleo, y que van a ir disminuyendo su parte en la exportación colombiana, menos dólares, esa es la verdad. Así será cada año. Entonces, ¿qué permite? Una devaluación del peso, que ya ocurrió, ya lo tenemos, en 3.000 más o menos. Y al producir esa devaluación tienes una oportunidad que depende del gobierno, no de la devaluación pura, porque esa sola no automáticamente no te produce nada. Y es que proteges tu agricultura y tu industria. Pero ahí, a ver, pero no, una devaluación afectaría a productos agropecuarios, agrícolas, que vayan a buscar mercados internacionales. ¿Qué beneficia a los floricultores? La protege y la incentiva. ¿Pero por qué si van a exportar? Devaluación. ¿Por qué? Van a recibir menos pesos por dólar. No. Esa es la revaluación. Espera que mis discursos pueden estar afectando la gripa, ¿cierto? Mis discursos, llevo como 7 en línea, volvamos al tema, ojo. La enfermedad holandesa. Su teoría es que un dólar barato va a permitir que más productos. Un peso barato va a permitir que más productos colombianos vayan al exterior. Y protegerlo. No pienses tanto en el exterior, también en el mercado interno. El mercado interno es fundamental, porque eso es también un cambio de visión, ¿cierto? ¿Por qué el mercado interno es fundamental? Porque es lo que permite la industrialización de Colombia. Aquí volvemos al mismo tema del inicio. No sé si haya preguntas, bueno, pero digamos, si usted elimina la enfermedad holandesa en Colombia, ¿qué significa? Una disminución de la exportación de carbón y petróleo. Pues la monoexportación. Se te devalúa el peso, ya ocurrió. Y eso es lo que ha sucedido este año y el pasado. Devalúa, es decir, el peso es más barato. ¿Qué te produjo? Te produjo automáticamente una reactivación de agricultura, si no estaríamos en recesión. ¿Sabes por qué no estamos en recesión? Por los agricultores. Algo que no había pensado Santos, ni Vargas, ni Uribe, ni nada. Los campesinos, los pequeños y medianos agricultores de Colombia. Eso es lo único que ha reaccionado positivamente, pero nos muestra que sí es posible. Su teoría económica ahí. Porque si usted protege la caída, digamos, para que zanjemos, digamos, la quinta gran reforma, que es la económica, las que propone, la de la salud, la de la educación, la política, la judicial y la económica. La económica es que ante, digamos, las expectativas de producción de carbón y petróleo, haya un... De extracción, ¿no? Eso no es producción, es extracción. Cuando esto se disminuya, va a haber un renacer de productos agropecuarios con foco en el mercado local. Y de industrialización. Con primer énfasis en el mercado interno.
y el mercado interno reacciona si los ingresos reales de los colombianos aumentan.